Hubo una época en la que las motos no solo eran rápidas, sino que también rugían como bestias indomables, y los motores de 6 cilindros fueron los reyes de esa era. Desde la legendaria Honda CBX hasta la brutal Kawasaki Z1300, estas máquinas desafiaron los límites con potencia y un sonido inconfundible, pero hoy casi han desaparecido. ¿Realmente hacen falta o fueron solo un capricho del pasado? Vamos a descubrirlo. Si te gustan las motos, seguro sabes que tener más cilindros suele significar más suavidad, más potencia y un sonido que te pone la piel de gallina. No hay nada como escuchar una moto de 6 cilindros subir de revoluciones y soltar un rugido que parece sacado de un coche de Fórmula 1 clásico. Pero, ¿realmente es necesario meter 6 cilindros en una moto? La lógica diría que no. Más cilindros significan más peso, más consumo y más complejidad mecánica. Pero en el mundo de las motos, la lógica a veces se va de vacaciones, porque si los fabricantes pueden hacer algo, solo porque sí, lo harán. Para entender por qué existen estos motores, tenemos que viajar al pasado. A finales de los años 60 y principios de los 70, el mundo de las motos estaba viviendo una revolución tecnológica. Hasta ese momento, las motos de gran cilindrada solían ser bicilíndricas o tricilíndricas, con algunas excepciones como la CMB Agusta de 4 cilindros. Pero en 1969, Honda sacó la CB750 y cambió las reglas del juego. Motor de 4 cilindros en línea, potencia de 67 caballos. Primera moto de producción con freno de disco delantero, fiabilidad brutal en comparación con las motos británicas e italianas. De repente, tener 4 cilindros en línea se volvió el nuevo estándar de alto rendimiento. Las marcas empezaron una carrera por ver quién hacía la moto más potente, más avanzada y más espectacular. Pero había un problema. La tecnología de la época tenía límites físicos. Los motores de 4 cilindros eran rápidos y fiables, sí, pero también tenían que mantenerse dentro de un cierto tamaño y peso para ser manejables. Si los fabricantes querían más potencia sin comprometer la fiabilidad, no podían simplemente hacer un motor de 4 cilindros más grande y ya. Aquí es donde algunas marcas miraron sus motores, fruncieron el ceño y pensaron, ¿y si agregamos 2 cilindros más? Y así nació una idea brillante y un poco absurda. El nacimiento de los motores de 6 cilindros. A principios de los años 70, los ingenieros de algunas marcas comenzaron a jugar con motores más grandes y complejos. Su idea era simple: más cilindros significaban más potencia, más suavidad y una entrega de potencia más lineal. El problema era que esto también traía varios desafíos. Motores más anchos, lo que podía afectar la aerodinámica y la manejabilidad. Más peso, lo que hacía las motos menos ágiles. Más piezas en movimiento, lo que significaba mayor costo de producción y mantenimiento. Pero había otra razón para hacerlo: prestigio. No se trataba solo de hacer motos más rápidas, sino de demostrar quién podía hacer la ingeniería más avanzada. En esta época, algunas marcas italianas y japonesas decidieron que el futuro no estaba en los 4 cilindros, sino en los 6. Algunas de estas motos fueron auténticas maravillas, otras simplemente un derroche de metal y gasolina. Vamos a conocerlas. Italia, tierra de la pasta, el arte, la velocidad y una moto que nadie vio venir. En una época donde las motos de 4 cilindros dominaban las calles y las pistas, una marca italiana decidió que el futuro tenía que ser más grande, más potente y más exclusivo. Esa marca era Benelli, una empresa con raíces en la competición, pero que no tenía el mismo músculo financiero que los gigantes japoneses. Así que, en lugar de desarrollar un motor de 6 cilindros desde cero, hicieron algo mucho más sencillo y astuto. Se basaron en una Honda CB500 Full, le estiraron el chasis, le metieron 2 cilindros más y la llamaron Benelli 750-6. La Benelli 750-6 montaba un motor de 6 cilindros en línea de 747 centímetros cúbicos, capaz de generar 71 caballos de fuerza y alcanzar los 200 kilómetros por hora. Su refrigeración por aire y su transmisión de 5 velocidades la hacían una máquina sofisticada para su época.
Con un peso de 220 kilos, ofrecía una experiencia de conducción única, acompañada de un sonido refinado y envolvente, similar al de un coche de carreras en miniatura. Era una obra de arte sobre ruedas, con un diseño elegante y detalles que demostraban que no era una moto cualquiera. Pero más allá de su exclusividad, había un pequeño problema. No era tan rápida como parecía. Sí, tenía 6 cilindros y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, pero en la práctica no era mucho más veloz que las mejores motos de 4 cilindros de la época. Además, el mantenimiento era un dolor de cabeza. Un motor de 6 cilindros refrigerado por aire significaba más calor, más vibraciones y más cosas que podían salir mal. Aún así, Benelli logró vender suficientes unidades como para demostrar que el concepto tenía potencial. ¿El resultado? Las demás marcas empezaron a prestar atención, porque si había algo que los japoneses no iban a permitir, era que los italianos se llevaran todo el crédito. Y si alguien tenía que demostrar que podían hacerlo mejor, ese alguien solo podía ser Honda. Honda vio la Benelli 6 y decidió que no iba a dejar que los italianos se llevaran la gloria de los 6 cilindros. Pero en lugar de copiar, quiso demostrar que podía hacerlo mejor en todos los aspectos. Así nació la Honda CBX 1000, una moto que nadie pidió, pero que Honda fabricó de todas formas, porque podía. Y vaya si podían. La CBX 1000 no era solo una moto, era una declaración de poderío técnico. Motor: 6 cilindros en línea, 1047 centímetros cúbicos. Potencia: 105 caballos. Velocidad máxima: 220 kilómetros por hora. Sonido: una sinfonía mecánica entre un Fórmula 1 clásico y un avión de combate con un peso de 272 kilos. Pero Honda no se conformó con meterle 6 cilindros y ya. En lugar de hacer un bloque enorme, decidió compactarlo colocando componentes estratégicamente. La cascada de engranajes para mover los árboles de levas iba en el costado y el alternador se movió hacia atrás, reduciendo el ancho del motor. El resultado: una moto con una mecánica impresionante que gritaba al mundo: no solo podemos hacer un 6 cilindros, podemos hacerlo bien. Eso sí, no todo era perfecto. Con 272 kilos, la CBX 1000 no era precisamente una pluma. Su velocidad era brutal, pero su agilidad no tanto. Más que una moto para curvas, era un símbolo de ingeniería, una obra de arte sobre ruedas que Honda creó más por ego que por necesidad. Pero si pensabas que esto ya era lo más loco que veríamos en el mundo de las 6 cilindros, prepárate, porque en 1979 llegó Kawasaki con algo todavía más exagerado. Honda había sacado su CBX 1000 y en Kawasaki alguien debió decir: 6 cilindros, eso es todo, agárrame el saque. Así nació la Kawasaki Z1300, una máquina que no solo era más grande, sino que parecía diseñada para aplastar todo a su paso. Tenía un 6 cilindros en línea, de 1286 centímetros cúbicos, con una potencia de 120 caballos con refrigeración líquida, algo revolucionario en la época. Un peso de 327 kilos, sí, casi lo mismo que un scooter con un pasajero extra. Y sus maletas: la transmisión era cardán en vez de cadena, menos mantenimiento, más suavidad, y una velocidad máxima 225 kilómetros por hora. Kawasaki no se limitó a hacer un motor más grande. También innovó con la refrigeración líquida, que ayudaba a mantener el motor más eficiente y fiable en viajes largos. Esto era una ventaja frente a la CBX 1000 de Honda, que aún usaba refrigeración por aire y sufría en condiciones extremas. Pero aquí venía el problema: el peso. Con 327 kilos, la Z1300 no era precisamente ágil. Para mover semejante mastodonte necesitabas habilidad y tal vez un seguro de vida extra. Sin embargo, su motor era una obra de arte, suave, potente y con una entrega de par increíblemente lineal. Y la historia no terminó ahí.
En 1984, Kawasaki mejoró la receta con inyección electrónica, lo que la convirtió en una de las motos más avanzadas de su época. Pero mientras Kawasaki perfeccionaba su Z1300, el mundo de las motos estaba cambiando. En los 80, las deportivas evolucionaron. Las motos se hicieron más ligeras y eficientes y las 6 cilindros empezaron a desaparecer del mapa, o al menos eso parecía, porque en 1988 Honda decidió que aún tenía algo que decir, y cuando Honda dice algo, lo dice en grande. En 1974, Honda sorprendió al mundo con la primera Goldwing, equipada con un motor boxer de 4 cilindros, un concepto que rompía con lo que se veía en las motos de gran turismo. Era suave, cómoda y tenía una fiabilidad a prueba de todo. Pero en 1988, Honda pensó: podemos hacerla aún más cómoda, más potente y más sofisticada. Así nació la Honda Goldwing 1500, con un impresionante motor de 6 cilindros boxer, 1520 centímetros cúbicos, una potencia de 100 caballos y un peso de 400 kilos. Sí, más que algunos coches pequeños. Además tenía transmisión Cardan y bastante tecnología. Contaba con radio, marcha atrás eléctrica y hasta suspensión neumática. Era un monstruo del turismo, pero lo increíble era que su peso desaparecía al manejarla. Gracias a su centro de gravedad ultra bajo, se sentía sorprendentemente ágil en carretera. Lo mejor, aceleraba sin esfuerzo en cualquier marcha, como si la gravedad no existiera. La Goldwing 1500 redefinió lo que significaba viajar en moto. No era solo una máquina, era un sofá rodante con motor de avión. Se convirtió en la referencia del lujo sobre 2 ruedas, usada por viajeros de larga distancia, clubes de motociclistas y hasta la policía en algunos países. Pero Honda no se conformó con eso, y aún tenía más ases bajo la manga. Si la Goldwing era el trono supremo del turismo, la Valkyrie Rune era el dragón que lo custodiaba. Una cruiser monstruosa, con un diseño tan futurista y agresivo que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Pero no solo era cuestión de apariencia. Bajo su imponente carrocería latía un motor 6 cilindros boxer de 1832 centímetros cúbicos, derivado directamente de la Goldwing 1800, pero con más carácter. Una potencia de 118 caballos, un peso de 400 kilos de puro músculo, suspensión delantera con horquilla tipo Hossack, nunca antes vista en una cruiser, y un diseño de puro arte rodante, con una estética radical e imponente. Honda no buscaba hacer una moto para vender en masa. Quería demostrar lo que podía hacer cuando se olvidaba del presupuesto y pensaba solo en la ingeniería y el diseño. Era una moto de lujo y exclusividad, tan única que muchas de sus piezas se fabricaban a mano. No se vendió en grandes números, pero cautivó a los coleccionistas y a los amantes de las motos extremas. Fue la prueba de que Honda aún tenía ganas de arriesgarse y experimentar sin miedo a crear máquinas que rompieran todas las reglas. Una moto que hasta hoy sigue siendo una de las cruisers más espectaculares jamás fabricadas. Más recientemente, Horex intentó revivir la idea con su VR6, un motor de 6 cilindros compacto con 3 cilindros a cada lado en forma de V. Y BMW lanzó la K1600, una Touring con 6 cilindros en línea, 160 cb y toda la tecnología moderna posible. Es una de las últimas motos en mantener vivo el legado de los 6 cilindros. Y entonces, ¿realmente hacen falta los motores de 6 cilindros en las motos? La respuesta lógica sería un rotundo no. Pero, ¿a quién le importa la lógica cuando hablamos de motos? Las motos de 6 cilindros no son prácticas. Son pesadas, caras y consumen más que una V8 americana en un atasco. No son necesarias. Un buen 4 cilindros ya ofrece potencia de sobra y un equilibrio ideal. Pero son absolutamente épicas. Son la prueba de que las motos no son solo máquinas para ir del punto A al punto B. Son expresión, arte, locura y pasión sobre 2 ruedas. Son un grito de rebelión en un mundo donde todo se vuelve cada vez más racional, eficiente y aburrido.
Porque cuando enciendes una Honda CBX 1000, una Kawasaki Z1300 o una BMW K1600, no solo conduces, te sumerges en una sinfonía mecánica. Y mientras existan moteros con el corazón acelerado por el sonido de un 6 cilindros rugiendo en la carretera, estos motores seguirán existiendo, desafiando la lógica y enamorando a los apasionados de la velocidad. Y si te interesa conocer una moto de 6 cilindros de Honda que arrasó en las competencias, no te pierdas este video. Dale click y nos vemos ahí.